ATR. Estas tres letras pueden convertirse en una puerta al mundo de la estabilidad financiera, así que observen atentamente y recuerden cómo hacerlo. Vale, amigos, les resulta difícil entender la estrategia a primera vista, entonces les aconsejo que se unan a mi canal de Telegram. Es que allí repaso esta y otras estrategias en detalle con ejemplos ilustrativos y las explicaciones de cada situación. Y matices útiles que solo podrá entender si lleva unos 4 años superando. Así que el enlace les espera en la descripción y nosotros seguimos. Hola a todos, yo hoy les enseño a ganar en las opciones binarias gracias a una simple estrategia basada en un indicador ATR. Esta estrategia les ayudará a entender el mercado y encontrar la dirección del precio en un momento preciso de tiempo. Si ustedes quieren empezar a ganar hoy en trading, miren el video atentamente y hasta el final. Pues primero vamos a añadir el indicador. Para eso abrimos la sección de indicadores y abrimos el que se llama Average to Range. El indicador ATR es el indicador técnico que calcula la volatilidad del activo en el mercado. Vamos a estudiar el funcionamiento del indicador. A ver, el indicador está representado con una línea. Si la línea sube es la subida de volatilidad en el mercado. Si la línea baja, la volatilidad en el mercado también baja. Pero si usamos solo ese indicador en el comercio, nunca podremos encontrar un momento perfecto para ver el convenio. Por eso es importante conocer la estrategia comercial, que consiste en comerciar a los niveles. Los niveles os hay dos: el nivel de resistencia, el nivel de aprobación. Nuestra tarea consiste en entender qué pasará cuando el precio se acerque al nivel, lo cruce o vuelva de él. Mira, en ese momento el precio está cerca del nivel de resistencia y se vuelve. ¿Cómo puede predecirlo? Pues muy simplemente al ver el indicador ATR vemos la bajada de la volatilidad en el mercado, pues la línea indicadora bajaba. Pues si la volatilidad en el mercado baja, eso nos dice que al mercado le falta la fuerza para cruzar el nivel. Y en ese caso es más probable la corrección o la vuelta. En ese preciso caso vemos un resalto del precio. Y otra situación, ejemplo, miren, el precio se acerca al nivel de resistencia y esta vez lo cruza, aunque sea la ruptura falsa, ¿vale? Pero lo que importa es que el precio cruzó el nivel. Y al ver al indicador, vemos que en el momento de acercarse el precio al nivel, el indicador sube. Los ejemplos son el nivel de resistencia. Ahora vamos a ver los ejemplos con el nivel de aprobación. En ese momento el precio está cerca del nivel, al mismo tiempo el indicador bajaba. Y vale, eso nos dice sobre la falta de las fuerzas del mercado para cruzar el nivel de momento y la posible vuelta o resalto del precio. Y el resalto lo vemos en realidad. Y otro ejemplo con el cruzamiento del nivel. Miren, en ese momento el precio cruzó el nivel de aprobación y al mismo tiempo el indicador subía. Exactamente por eso el precio pudo cruzar el nivel. Pues ahora podemos empezar a comerciar. Y primero veo la primera situación y abrí un convenio de compra de 1 minuto. Pues veo que el precio está en la zona de aprobación. Además veo que el ATR baja, lo que predice un resalto o una vuelta de subida. Y así, basándonos en ese principio, vamos a concluir convenios. Ahí miren que buena dirección. El precio llega al nivel de resistencia. Es un buen resultado que garantiza el éxito del convenio. Y sí, el convenio es exitoso. Qué bueno, seguimos. Abro un convenio de compra de 1 minuto aquí.
En esta situación noto el precio estar en la zona de aprobación. A pesar de eso veo que la tierra baja. Es lo que nos dice sobre la vuelta o resalto del precio del nivel, que por cierto acaba de empezar. Vemos las velas con cuerpos pequeños y las sombras grandes debajo, lo que muestra la presencia de un comprador fuerte que subirá el precio. Y miren qué dirección segura, estable, qué chulo. Creo que el convenio seguramente va a ganar. Sí, el convenio es exitoso. Seguimos. A ver, habrá un convenio de venta de 1 minuto aquí. En esa situación el precio está cerca de la zona de resistencia, pero al acercarse al nivel el precio bajaba. El indicador bajaba, perdón. Eso dice que el precio va a resaltar del nivel. Como comprobación puedo notar que había muchas direcciones de resalto del nivel mostrando su fuerza. Aquí puedo darles un consejo. Antes de abrir un convenio, siempre considera los factores adicionales que confirmen el punto de entrada en el convenio. Las velas, los niveles, la historia del gráfico respecto al funcionamiento del indicador en el gráfico. Muchas cosas. El convenio es exitoso. Seguimos. Pues abro un convenio de venta de 1 minuto. En esta situación vemos que el precio está en la zona de resistencia. Al mismo tiempo, al acercarse al precio a la zona, vemos que el ETR baja notablemente. Eso nos dice sobre la próxima bajada del precio del nivel. O habrá un resalto. Además de eso, veo unas velas de cuerpo pequeños y sombras grandes encima que confirman la presencia de un vendedor fuerte. A pesar de eso, veo muchas direcciones de resalto del nivel que confirman la fuerza del nivel. Nuestro convenio gana. A ver, es otra situación buena para abrir un convenio aquí. El convenio será de compra. El precio se acercó al nivel mientras el indicador bajaba. Eso nos dice sobre la próxima bajada del precio del nivel. También veo muchos resaltos del nivel que muestran la fuerza del nivel aquí. Por eso, sí, todo está bien. Mi segundo consejo para ustedes, siempre sigan el risk management y el money management. Pues pronto o tarde habrá un convenio perdido y ustedes deben estar preparados para ese caso, porque habrá que parar el comercio o abrir un convenio para recobrar la pérdida. Y ese convenio que pierde, yo abro otro convenio igual, pero apostando el doble importe del convenio. El indicador no cambió mucho, yo sigo pensando en que el precio se resaltará del nivel por falta de la fuerza para cruzar el nivel. Pues veremos el resultado de todos modos. Y mi tercer consejo para ustedes, no abran los convenios para recobrar la pérdida si ven que el indicador cambia de la dirección. En tales situaciones es mejor abrir otro par de divisas o otro activo o acabar el comercio. Y miren esa dirección bonita que traerá el éxito a nuestro convenio. Me falta. Sí, el convenio es exitoso. Abriremos un convenio más antes de hacer un pequeño resumen. Y esa es nuestra situación donde abro un convenio de compra. Pues el precio está cerca del nivel de resistencia. El indicador sube mientras el precio se acerca al nivel. Eso nos dice sobre la próxima subida del precio cruzando el nivel. A pesar de eso, pues veo las velas del impulso del comprador. Eso nos muestra la fuerza del comprador que va a subir el precio. Y también a lo largo de la historia del gráfico vemos una buena tendencia de subida y cada nuevo máximo local está más arriba. Todo eso comprueba el punto del convenio.
Vemos que el último máximo local se ha renovado. La dirección de subida es muy buena y espero que tenga éxito el convenio. Sí, el convenio es exitoso. Vale, un pequeño resumen. Gracias a esa estrategia tan fácil, logramos aumentar el balance 4 veces. Es un resultado excelente. Hoy para ustedes, por cierto, mantengo una sesión de comercio gratuita en mi canal de Telegram, donde ustedes podrán copiar mis convenios y ganar dinero conmigo. Por eso, si les interesa y si quieren ganar dinero, un dinero real, únanse a mi canal de Telegram, cuyo enlace está debajo en el comentario fijado. Y ahora podemos sacar el dinero. Abrimos la sección de finanzas, abrimos Withdrawal y luego introducimos la cantidad para sacar, $800. Luego pego la dirección donde saco el dinero y copio el código de seguridad. Ya está, la solicitud está registrada. Pues aquí acabo este vídeo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Que tengan mucho dinero, mucha suerte. Nos vemos.